Yo me llamo José Elías Ciesa Irigoyen. Yo me convertí en el año 1972, el 26 de noviembre, por lo cual ahí en lo que me convertí o fui analfabeto. Muy poco sabía participar así en leer, porque tuve solamente 2 años de escuela. Y entonces me convertí, pues yo deseaba bastante leer la Biblia, porque bastante ocurría a los cultos así. Entonces en mi lugar de Chetilla, donde vivía, se celebraba cultos, ahí había un grupo de hermanos. Y entonces yo ocurría infalible a los cultos, ¿sí? Para saber leer, saber algo orar o algo leer la Biblia, porque me gustaba muchísimo leer la palabra del Señor. Y entonces, y así pues pasó, ya sería unos 8 meses que estaba asistiendo a los cultos, y una vez me pide el predicador que lea una porción de la Biblia y lo dé explicado. Y entonces yo pues como no sabía leer, leí una porcioncita pidiendo hacia a un hermano que cuál puedo leer, que sea por una porción poquita. Entonces me dijo, lee esta parte, ni sé en qué parte leí. Y me salí, leí pues deletreando, trampa, pues que no podía leer yo. Entonces leí esa porción y como que me fui a sentar en mi banca. Y entonces el predicador dice ese momento, yo he dicho que presente una lectura explicada, no solamente que lean un poco y se vaya a sentarse a la banca. Son solamente calentadores de bancas, por eso corren a calentar su banca y no predican siquiera un momento, no explican siquiera un versículo de la Biblia. Y entonces fue ese momento, pues, dijo un balde de agua que me puso al cuerpo que totalmente dije, de aquí ni más estoy para venir. ¿Por qué? Porque no sé leer, no sé orar, no sé nada. Y entonces yo me regresé, pues cuando se terminó el culto, me regresé a mi casa, así bastante sentí en mi corazón que fui rechazado, y por lo que me dijo, parece que tuviera la lengua amarrada con lana, que no pueden siquiera explicar un versículo de la palabra del Señor, son solamente calentabancas. La palabra de Dios dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Bueno, eso me dijo todo eso y yo me sentí bastante herido, ¿no? Y yo dije, pues ahí en ese momento ni más estoy para venir porque soy estorbo quizás aquí, porque no puedo predicar, no sé leer, no sé orar, no sé nada. Y entonces me regresé así a mi casa, ya cuando se terminó el culto, y llegando a mi casa, yo dije, Señor, doblé mis rodillas en el lado de mi cama y dije, Señor, enséñame a leer tu palabra, enséñame a orar, porque no sé orar, no sé leer tu palabra, y así yo quiero aprender. Tú has enseñado a tus discípulos a leer que han sido iletrados, y también tú eres el mismo y yo necesito que me enseñes a orar, a leer, a predicar tu palabra. Y entonces así estaba tanto clamando con mis lágrimas, sentí que me levanté del suelo, me levanté hacia el aire, estaba en el aire y que más clamaba al Señor que me escuche mi clamor. Yo quiero aprender a leer tu palabra, quiero predicar, no quiero quedarme así nomás. Y entonces vi de que vino el Señor Jesús, vino tal y conforme se ve en sus retratos, así en las películas, igualito, vino y me dice, hijo, ¿tú quieres aprender a orar? Sí, le digo, quiero aprender a orar porque no sé. Y me dice, cuando tú te acuestas a tu cama, pide al Señor que te guarde esa noche, que te cuide, y entonces la mañana cuando te levantes,
da gracias a Dios por la vida que te ha concedido y te ha cuidado esta noche. Y entonces así vas a orar. Cuando tú te vas a ir a tus labores, pide que el Señor te cuide en tus trabajos, en tus labores por ahí, y cuando regreses, dale gracias a Dios que te ha cuidado. Cuando quieres tomar los alimentos, dale gracias por los alimentos. Y entonces así aprendes a orar. Y me dice, ¿y tú? Me dice, ¿aprendes? Sí, le digo, estoy aprendiendo. Muy bien, entonces ya sabes orar, me dice, ya sé, le digo, cómo orar. Y entonces, ¿tú quieres también leer la Biblia? Sí, Señor, yo quiero aprender a leer la Biblia. Y me dice, ve, tú vas a abrir tu Biblia y vas a ver el título de la porción de la Biblia que quieres leer. Entonces, al leer el título, ya tú vas a saber de qué se trata. Y entonces, pero tú no puedes captar nada porque tú no respetas ni puntos ni comas. Tienes que respetar puntos y comas y entonces vas a aprender a leer. Vas a entender tú qué es lo que estás leyendo y los que están oyendo también van a entenderte lo que tú lees. ¿Y comprendes? Me dice, sí, Señor, le digo, porque eso yo no he sabido. Y entonces me dice, ve de aquí, tú para que prediques vas a escoger un versículo que más te guste y lo busques sus contextos. Y tú vas a predicar la palabra. Y entonces, eso diciéndome, se fue. Entonces, se fue y entonces yo ya abro mis ojos y me veo tendido en mi cama. Yo me arrodillé en el suelo, pero después me despierto tendido en mi cama de barriga y mi Biblia ahí puesto. Entonces abrí la Biblia y pude ahí ver claritos, su porción pues de encima de lo que habla, de tal cosa cada porción. Y entonces lo vi de clarito, vi de que había puntos, comas, lo que me enseñó lo vi, de entonces dije, hasta acá es la palabra, de aquí para acá es otra palabra. Bueno, gracias, dije, el Señor me enseñó todo, de aquí nunca me voy a olvidar y voy a predicar la palabra del Señor. Y entonces fue de ahí que aprendí a leer, aprendí a predicar la palabra del Señor y de ahí salía por los campos, por las estancias, predicando la palabra del Señor acerca de que nuestros primeros padres pecaron y por el pecado entró la muerte. Y así pasó a todos y a todos nos pasó la muerte. Pero por el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, vino la vida y la cual tenemos vida en abundancia. Por lo cual, arrepiéntase, entréguese al Señor Jesucristo y serán salvos. Bautícese en el nombre del Señor, serán salvos. Eso andaba predicando alegrísimo que el Señor me enseñó a leer. De ahí así, una vez para la Semana Santa, me fui a un servicio, que había un servicio especial por Colpatuapampa, que está cerca de Chota, y la cual me dieron parte para predicar. Prediqué y se arrepintieron 16 personas. Fue una alegría que aprendí a predicar. Y por la noche vuelta había seguido el culto, se habían convertido unos 6 personas. Para día domingo el pastor se fue a la iglesia central, la Chota, y presentó como 22 almas que había ganado en esos 2 días, jueves y viernes. Y por lo cual fue una alegría yo predicar el Evangelio. Y así estaba como 12 años allá en esta tierra donde he nacido, en Chetilla de Chota, y después del 85 vine para acá a la selva y otra vez empecé la obra también acá en la Huarpía. Ahí predicaba la palabra primero en mi casa, invitaba a los vecinos que vengan y predicaba ahí en mi casa por varios meses y después llegó unos hermanos también, la cual dieron una casita en el campo, hasta más al centro del caserío, y ahí predicaba la palabra del Señor. Y así creamos la iglesia en la Huarpía. Y doy gracias que hasta ahora está permanente la iglesia
Y yo estoy viviendo ya por 5 años acá en Moyobamba, pero de acá me voy siempre los jueves, sábado y domingo estoy allá predicando la palabra del Señor. Y por lo cual me siento gozoso que el Señor me enseñó a predicar su palabra y por lo cual no me avergüenzo del Evangelio, estoy predicando. Más que no me paguen ni pasaje, nada, yo me voy a predicar la palabra del Señor. Sí, esto es mi testimonio que testifico ahora en el nombre del Señor.